Vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a dejar por un lado lo que es este tema docente, este tema del gobierno, este tema de la educación. Y vamos a hablar un poco acerca de la economía. Economía de pandemia, economía que viene realmente golpeando muy pero muy duro a ciertos sectores de la población, tanto del Chaco como de la República Argentina, y uno de esos sectores era el sector comercial, lo que estábamos repasando en el día de ayer también en Noticiero 9. Pero para hablar un poco más acerca de esta cruda realidad estamos tomando contacto con Germán Dahlgren, quien es consultor económico, quien es contador y que muy gentilmente nos está recibiendo a través de videollamada. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9. Buenos días, Marcos. Bueno, buenas tardes ya. Saludos a la audiencia. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos Germán por tu tiempo. Bueno, ayer Germán estábamos viendo y estábamos compartiendo con todos los televidentes un informe realizado por Noticiero 9 Federal acerca de, por ejemplo, la gran cantidad de locales cerrados que hay en el micro y macro centro de la capital chaqueña y de otros puntos también, y de lo difícil, ¿no?, que se le hace a un comercio el estar atravesando esta crisis económica de pandemia, ¿no? Sí, así es, Marco. Bueno, la situación económica general, sobre todo en rubros particulares como el comercio o los servicios, sobre todo en esta parte del país, está sufriendo realmente todavía las consecuencias de una pandemia que todavía parece no tener fin. Y a esto agregamos la cuestión también económica, que no vemos todavía un despegue importante. Esto está repercutiendo muy fuerte. Nosotros como profesionales en ciencia económica, como asesores, lo vemos todos los días, vemos la lucha constante del día a día de los comerciantes, de los profesionales, bueno, cumplir con sus obligaciones y mantenerse en pie, ¿no? La verdad que estamos preocupados, más con esto que por ahí nos viene con el tema de que podamos llegar a tener algunas otras medidas de confinamiento con respecto a la cuestión económica. Nos preocupa mucho, más allá de lo sanitario, que también obviamente es una cuestión a tener en cuenta, pero bueno, pero muy preocupados. Creo que se han conjugado una serie de elementos, como bien lo sabemos, la pandemia ha sido realmente un golpe durísimo para todo, sobre todo un sector muy sensible en nuestra ciudad, como es comercial, en el cual ustedes los pueden contratar. No hace falta hacer alegaciones teóricas, sino con solo recorrer la peatonal y ver cómo la cantidad de locales vacíos, la disminución en el movimiento económico comercial hace un gráfico de la situación que estamos viviendo, ¿no? Así que, y esto agregado a la alta presión tributaria que todavía tenemos, o sea, los impuestos al trabajo siguen siendo muy fuertes, la cuestión también de la contratación de personal sigue siendo muy complejo en un contexto tan difícil. Contratar hoy un empleado realmente es una situación muy difícil, sobre todo por los costos y por las responsabilidades que tienen que asumir, sobre todo los pequeños emprendimientos, que son los que sostienen la economía, ¿no? Estamos hablando de las pymes, estamos hablando de pequeños emprendimientos, ¿no? Y con solo pensar de las responsabilidades que tienen que asumir al contratar una persona, agregado a la crisis que estamos viviendo, sobre todo provocado por la cuestión sanitaria, realmente es un cóctel muy preocupante y que lamentablemente por ahí entendemos de que puede llegar a mantenerse en el tiempo, ¿no? Bueno, así que en este punto la verdad que estamos también buscando datos, información, pero que entendemos de que realmente la situación es extraordinaria, preocupante, y bueno, se necesitan medidas urgentes, ¿no? Creo que ahora vamos a charlar sobre una de las medidas que entendemos que puede llegar a empezar a corregir algo esto que tiene que ver con la disminución de los impuestos al trabajo, pero debemos atender la situación, sobre todo de los comercios, ¿no? Los pequeños comercios, los pequeños emprendimientos familiares, que son los que sostienen y dan trabajo a muchísima gente que hoy están realmente muy golpeados. Germán, vos que tomabas contacto a diario, ¿no?, con comerciantes, con empresarios, con diferentes profesionales, ¿qué te dicen del día a día? Porque imagino debe haber opiniones de todo tipo, ¿no? Mira, Marcos, realmente hay que ponderar y felicitar a esa gente que se levanta todos los días y a pesar de esta situación, a pesar de este pronóstico por ahí, sigue tratando de mirar hacia adelante, sigue empujando, y esa gente la que pregunta, en algunos casos hasta en algún momento pueden pensar en agrandar su emprendimiento, en contratar nueva gente, pero se encuentran con el gran obstáculo que implica los costos que significa hoy tener un empleado,
darle trabajo, no solo en términos de impuesto al trabajo, sino también en las responsabilidades que implica para un empleador dar trabajo, ¿no? Esto realmente creo que es uno de los elementos más importantes, la alta presión, sobre todo en materia previsional y laboral, que tiene que soportar hoy un pequeño emprendimiento o un mediano emprendimiento para dar trabajo, a pesar de que de toda la situación y a pesar de la cuestión sanitaria, tienen intenciones de continuar adelante, pero se encuentran con este gran obstáculo que tiene que ver con la presión tributaria y la presión previsional, que hace que, bueno, cualquier idea de ampliar su negocio o mejorar quede detenida, por lo menos en este corto tiempo, ¿no? Así que preocupante, sobre todo porque, bueno, queremos ver la luz después del túnel, ¿no? Queremos ver si ya esto podemos pensar en una situación post-pandemia, y todavía no vemos, estamos confiados en que esto debería comenzar a reactivarse, pero tampoco lo vemos. Así que bueno, todas estas cuestiones realmente hay que valorar y hay que aplaudir a esos pequeños emprendimientos, a esos medianos emprendimientos que, bueno, siguen en pie y siguen apostando a esto, ¿no? Así que bueno, realmente una situación muy, muy compleja, Marco. Germán, decías recién, bueno, hay que tomar medidas urgentes. Una de ellas, bueno, ya ha sido anunciada por el Gobierno Nacional para las provincias del norte grande argentino, que se vienen reuniendo ya a menudo desde el mes de diciembre, que tiene que ver con la reducción de cargas patronales, ¿no? Claro, bueno, una de las cuestiones que estaba anotando recién, que es un obstáculo enorme para la contratación de gente, de esta crisis se sale generando empleo, dando empleo. O sea, y los impuestos del trabajo son uno de los grandes escollos, obstáculos que hay que afrontar a la hora de generar el empleo, ¿no? Bueno, dentro de este escenario hay una buena noticia, que a lo mejor me hubiese gustado que sea aún mejor esta noticia, pero bueno, es un camino que me parece correcto el que se está iniciando, que es la disminución de las contribuciones patronales para las empresas del norte argentino. Esto lo ha anunciado el presidente en la reunión que han tenido los gobernadores del NOA y el NEA, y ya está firmado el decreto, es el 191/91, que establece una reducción de impuestos de contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo, en principio para el sector industrial y agropecuario. Lamentablemente han quedado fuera el sector servicios y comercial. Entendemos que deberían también incluirse y en esto vamos a estar también empujando para que esto ocurra. Entendemos que por lo menos como una noticia inicial, lo vemos con buenos ojos, estamos hablando del 80% de reducción de las contribuciones para nuevos puestos de trabajo, se contrata a partir del 1 de abril y por el término de un año, que en el caso de las mujeres va a ser del 80%, en el caso de hombres una reducción del 70% por el primer año, siempre y cuando esto no implique una reducción de la planta y no sean contrataciones de trabajadores despedidos por lo menos un año antes, ¿no? Obviamente está sujeto a ciertos requisitos. Siempre tenemos que estar hablando de nuevos puestos de trabajo. Entendemos que es una buena noticia, es un reclamo desde que lo hacemos de nuestras entidades profesionales, del Consejo Profesional de Ciencia Económica, de la Cámara de Comercio, de las distintas entidades profesionales, venimos reclamando la reducción de las contribuciones patronales. Lamentablemente ha sido sectorizada a un determinado sector, estoy hablando de industrial y agropecuario. Han quedado de lado otros sectores que también consideramos, como el comercial, que estuvimos hablando recién, y de la crisis que está atravesando, que también deberían tener ese mismo tratamiento. Pero entendemos que es un camino, y aplaudimos este inicio del camino, que tiende a compensar de alguna manera las simetrías tributarias que tienen las zonas ricas de nuestro país con las zonas tan marginadas como la nuestra. Así que, bueno, ahora lo vemos con buenos ojos, aplaudimos este tipo de medidas, entendemos que es el camino para generar empleo, pero no es suficiente. Entendemos que deben marcarse y deben acentuarse, incorporarse a otros sectores y establecer menores restricciones a la hora de hacer uso de este beneficio. Pero no hay duda de que se trata de una muy buena noticia. Pero no debemos detenernos solamente en esta, sino que debemos complementar con otro tipo de medidas. Pero bueno, vuelvo a insistir, destaco en la buena noticia que implica y va directo a esto de impedir generar empleo. La reducción de impuestos al trabajo, entendemos que es el camino que hay que seguir para generar reactivación económica. Germán, la última, y agradeciéndote mucho por tu tiempo. ¿Pensás que por ahí, justamente con esta medida, el sector industrial o una industria que esté realmente muy golpeada va a salir a tomar empleados en blanco? No sé, particularmente si por esta medida en particular, Marco, entiendo que sí, es una medida que va a ayudar y puede empezar a dar vuelta un poco la cosa, ¿no? Entendemos de que deberían establecerse otro tipo de medidas complementarias, pero claramente el sector industrial agropecuario con este tipo de medidas y con este tipo de reducciones va a ser bien visto. Indudablemente
puede llegar y va a favorecer sobre todo los emprendimientos que se realizan en el norte argentino. Ahora ya seguramente otras provincias van a ir reclamando este beneficio, que lo han logrado los gobernadores del norte. Y la verdad que, bueno, seguramente va a tener repercusiones, pero vuelvo a insistir, si se toma como única medida, probablemente los efectos no sean los que uno busca. Debemos complementar con otro tipo de medidas, pero vuelvo a insistir, me parece el camino correcto. Esperemos que los resultados se den y los podamos percibir en el corto plazo. Germán, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, como siempre, muy amable. Gracias, saludos, gracias. Un saludo grande. Bien, allí pasaba Germán Dahlgren, contador, asesor económico, presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia del Chaco, hablando un poco primero acerca de lo que es lamentablemente esta tremenda crisis que está pasando el sector comercial y otros rubros producto de la crisis económica de la pandemia y de antes también, ¿no? Porque se veía también inclusive antes de que haya comenzado el coronavirus y que haya llegado a nuestras vidas. Y después, bueno, esta reducción de las cargas patronales que han logrado con muy buen tino los gobernadores del norte grande argentino. Continuamos con más información en Noticiero 9 al Mediodía Federal y más noticias.